Como les decía, en esta clase vamos a cerrar un poco esta perspectiva de la generación de los fundadores de la filosofía latinoamericana. Generación de los fundadores. Vimos a José Ortega y Gasset, que ha sido uno de los pensadores españoles, es verdad, pero que ha influido en el pensamiento latinoamericano porque ha traído el pensamiento, el diálogo del pensamiento europeo al pensamiento latinoamericano. Nos ha permitido conocer mucho de este pensamiento europeo y sobre todo el pensamiento alemán y francés para realizarlo como crítica. Vimos al filósofo Leopoldo Sea un poco tratando de entender la búsqueda de la identidad latinoamericana. Entonces, en una primera instancia es la búsqueda de identidad. Y aquí nacía la pregunta, ¿quién soy? Que es prácticamente la búsqueda de su propia identidad. ¿Qué me dicen? ¿Qué pusieron? Ay, sí, no han de querer contarme qué pusieron. Vamos a ver qué me dicen. ¿Qué pusieron en esta pregunta? ¿Quiénes son ustedes? Alguien que me diga, profe, yo no pude contestar. No porque le faltó tiempo, sino porque... Vamos, Jan, a ver. ¿Qué cosa, Lisa? Usted está alzando la mano, cuénteme, ¿quién es usted? Ah, se ha alzado solita, no le No vi. sé, ya pasó, ya sucedió, No, ya le toca. Ya nada. estamos en filosofía, ¿verdad? Sí, en filosofía. ¿Quién soy yo? Soy una persona en búsqueda de conocimiento y experimentación día a día. A ver, de nuevo. Soy una persona en búsqueda de conocimiento y experimentación día a día. Una persona en búsqueda de conocimiento. O sea que usted es el buscar el conocimiento. Mientras más busca el conocimiento, es más usted. El día que descansa ya no es usted. No, no, eso, sino más las experiencias que llego a encontrar al camino, así. Ya, y cuando duerme ya no es usted. O sea, según lo que pase. Bueno, gracias. Vamos a ver quién más. Se le levantó la mano por ahí, por si acaso alguien más que quiera comentar desde su punto de vista, lo que usted es. Esta es una pregunta básica de la filosofía. Es un punto realmente por el cual arrancamos siempre el ámbito filosófico. ¿Alguien más que quiera compartir su punto de vista? ¿Quién es? Vamos a ver, Alejandro, ayúdenme. Dígame, Lice. ¿Quién soy? Soy una persona... no sé cómo explicarlo, Lice. Son muchas cosas. Trate de ponerlo en palabras. Alguna cosita, algo. Ya, soy un conjunto de emociones que actúan entre sí para para hacer acciones. Entonces usted se mueve solo por las emociones. O sea, Cada que una emoción, por ejemplo, usted hoy está triste, entonces no va a atender a la clase porque está triste. Por poner un ejemplo, no digo que esté, pero es un ejemplo. Entonces usted solo es las emociones. El momento que una emoción le invade, la razón no le puede decir qué hacer. Entonces se enoja y coge y deja ahí todo y se va. Bueno, le pongo la duda nada más. Usted me dice que es un conjunto de emociones, entonces. Bueno, ahí le dejo la duda, Alejandro. No voy a indagar más. Simplemente le dejo la duda. Vamos, Luis. ¿Qué me dice? Bueno, pues yo soy un ser humano. Yo también, ¿qué me diferencia de usted y yo? Yo no soy usted, pero también soy ser humano. ¿Quién es usted? A ver, Luis, ¿qué me dice?
Yo soy alguien que se guía por el conocimiento que adquiere día a día. Por el conocimiento que adquiere día a día. Nuevamente, el día que usted descansa, ya no es usted, deja de ser. Se acabó, Luis, cuando descansa. No debe descansar, siga adquiriendo conocimiento. Están dando ideas muy generales. Pero también se puede adquirir un día que descanse en un conocimiento, ya sea por tal tipo de diversión o no sé, entretenimiento, se puede adquirir un poco de conocimiento. Entonces habría que definir qué realmente es el conocimiento que usted adquiere. Sí, Liz. Bueno, ahí le dejo la duda. Me están dando ideas un poco generales, pero bueno, vamos viendo. Camila Astudillo, ¿qué me dice? Y de ahí vamos con Mercedes. Ahí, prepárese, Mercedes. Soy una persona muy impaciente, muy poco sociable. Ah, no sé qué más. Ya, una persona impaciente, poco sociable. O sea, ya cuando me toca estar en la clase, ya me toca, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, esa es su identidad, un poco relacionado con la perspectiva de cómo usted se ve. Si ustedes se dan cuenta, esta pregunta es interna. Yo estoy tratando de hacer un poco el ejercicio, tratando de que ustedes se enfoquen. Por lo menos ahí tiene algo propio, pero vamos a ver qué es eso de no sociable. Bueno, le dejo la duda. Vamos, Mercedes. Soy una persona muy social y muy divertida, eso no sé. Lo contrapuesto entre lo no social y lo social. ¿Y divertida? ¿A qué se refiere con divertida? ¿Siempre está riendo en la clase o qué quiere decir divertida aquí? Que siempre me paso riendo por todo. Entonces, o sea, ¿se ríe por todo o es divertida? Bueno, ahí habría que ir catalogando. Puedo ser divertido sin estarme riendo de todo, o puedo ser, tal vez, no sé, una característica risueño. ¿Se dan cuenta que ustedes están dando características de su propia personalidad, tratando de buscar una identidad? Ahora, ciertos pensadores dicen la identidad es en construcción constante. Algo que puedo tomar de los compañeros que dijeron una persona que está buscando conocimiento. Es decir, que la identidad no está acabada, no es que yo cumplo 30 años y ya sé lo que voy a hacer toda mi vida y con eso me guío. Es una constante construcción y más aún en la edad que están ustedes, siempre es una búsqueda de quién soy. Dentro de esta consideración, propiamente la generación de los fundadores de la filosofía latinoamericana han buscado eso. ¿Qué es la identidad propiamente latinoamericana? ¿Qué es el ser latinoamericano? Un pensador que vamos a ir cerrando esta perspectiva, José Carlos Mariátegui, es un pensador peruano de 1894 a 1930. Si se dan cuenta, Leopoldo Sea está después en el pensamiento, de 1912 al 2004. No estamos hablando realmente dentro del proceso histórico, estamos hablando dentro del proceso del conocimiento, quienes han ido aportando una u otra idea. José Carlos Mariátegui se destaca como pensador peruano, ya que su principal aporte fue la vinculación de una historia política y económica de Perú, reivindicando los conocimientos y técnicas de la sociedad inca. Es decir, que Mariátegui logró unificar la realidad de Perú con su antecesor, los incas. Mariátegui es un filósofo, bueno, mayormente es un pensador, no diría que sea un filósofo, pero es un pensador, periodista, un literato que ha influido directamente en el pensamiento latinoamericano. Y sobre todo, Mariátegui es un pensador que se adhiere a la filosofía marxista de Karl Marx.
Marx es un filósofo alemán crítico del modelo capitalista, que se centra en la economía, en la economía capitalista, es decir, en la adquisición de bienes. Dentro de esta consideración, Mariátegui se adhiere a esta perspectiva, esta filosofía marxista. Y como marxista analiza que las clases sociales no están determinadas realmente por su actual Perú, sino que devienen desde la época de los incas y de la explotación que ha llegado en la colonización. Después de los españoles que fueron transformando un sistema económico de explotación de los recursos naturales, Mariátegui considera que el primer pensador que analizó estas clases sociales, que los indígenas son la auténtica clase obrera, la auténtica clase trabajadora. El que Marx llama el proletariado. Este autor llega a concluir que las etapas económicas descritas por Karl Marx no eran modelos exactamente aplicables al Perú ni a América Latina, sino que realmente fueron elementos que deben estar problematizados dentro de la relación entre los incas y los conquistadores. ¿Qué está prácticamente puntualizando Mariátegui? Que la filosofía y el pensamiento latinoamericano no puede partir desde la época de 1550, con la llegada de los españoles y sobre todo con las primeras escuelas en 1550 ni 1492, sino que realmente la filosofía y el pensamiento debe ser planteado desde antes. Regresar a ver, ya un aporte fundamental a la filosofía es en el ámbito de la historia, de relacionar la historia de nuestros pueblos con el pensamiento, con una perspectiva de pensamiento. Es decir, que es una crítica directa al sujeto individualista europeo que dice, no, yo soy el individuo que conoce, entonces todo el resto no interesa. La historia en general de la humanidad no interesa porque yo soy el que conoce. Como estoy en el mundo existiendo en este momento, yo soy el que adquiere ese conocimiento. Para Mariátegui y los pensadores latinoamericanos no es así. Hay que recordar el pensamiento anterior, la historia. Hay que hacer un análisis histórico de los procesos para comprender realmente lo que somos hoy en día. Para generar una identidad es necesario recapitular nuestro pensamiento. Con eso cerramos esta parte y vamos al siguiente tema. El siguiente tema tiene por título la reflexión de lo absoluto. Vamos a hacer un análisis del concepto de lo absoluto a través de los tiempos, desde los griegos, la filosofía medieval y sobre todo nos vamos a centrar esta y la siguiente clase en la filosofía moderna de Hegel. Vamos a revisar entonces la reflexión de lo absoluto. Pensar en lo absoluto, o también llamado universal, es decir, algo que nos atañe a todos, algo que nos compete a todos. Por ejemplo, todos tenemos ser, como decían los griegos. Todos somos, todos existimos. Esa es una característica universal para todos los seres. Pensar en lo absoluto universal es una tradición determinante en la filosofía occidental. Siempre hemos estado buscando conceptos, ideas que abarquen a toda la humanidad. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un ser social, decía Aristóteles. Eso es para todos. Ese es un concepto universal, un concepto absoluto. Las diversas tradiciones filosóficas se han enfocado en estudiar principalmente los siguientes conceptos. ¿Qué devienen de esta perspectiva? Vamos a revisar, además del estudio de lo absoluto, que es un estudio fundamental,
las diferentes tradiciones filosóficas se han centrado en estudiar los siguientes conceptos. Vamos a poner conceptos de estudio. Conceptos de estudio de la filosofía. Han estudiado el concepto del bien, la idea de bien. Acuérdense que Aristóteles, Platón hablaban del bien, de un bien absoluto, decía Platón, que solo está en el mundo de las ideas. El bien como idea absoluta que da sentido a los demás conocimientos. Este bien como idea absoluta. El camino hacia el bien. Otro concepto que han estudiado las tradiciones filosóficas es el concepto de Dios. Y Dios es un concepto filosófico antes que teológico. Aristóteles planteó que el principio de todo, el origen de todo, tiene que ser uno. No pueden ser varias cosas, tiene que ser uno solo. Y luego a ese concepto le llamamos Dios. El concepto de Dios permite pensar en el mundo como uno solo, con el sentido que Dios le dé, pero principalmente nos permite pensar en la unidad, en el mundo como uno. Ya varios filósofos hablaban que el principio de todo es lo uno, la unidad, no varias cosas a la vez. Y otro concepto que se ha estudiado en la filosofía es la razón, una razón universal. Es decir, la posibilidad de conocer la verdad única por medio de metodologías, como la metodología de Hegel, que era la dialéctica. La contraposición de ideas es una metodología que quiere alcanzar la verdad. O, por ejemplo, la mayéutica de Sócrates es una metodología que quiere alcanzar a conocer la verdad. Podemos nosotros sintetizar en estos tres conceptos los conceptos que mayormente se han estudiado y que nosotros vamos a ser críticos dentro de la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana va a criticar sobre todo esta idea, la idea de lo absoluto, como lo único que puede guiar nuestro conocimiento. Dentro del pensamiento griego, como un antecedente a la idea de lo absoluto, podemos plantear que el pensamiento griego es un pensamiento como antecedente, sobre todo el pensamiento de Platón. Recordemos, los sentidos nos engañan y lo que podemos alcanzar es lo que podemos alcanzar a través de nuestra razón, de nuestro conocimiento para alcanzar la idea absoluta. Entonces, estos conceptos son los que se han venido trabajando y vamos a plantear el pensamiento griego como antecedente. ¿Antecedente de qué? Antecedente del conocimiento de lo absoluto. En la teoría de las ideas de Platón, podemos identificar las formas que el conocimiento ayuda para realmente alcanzar la realidad, es lo que quiere. Conocer la realidad. Conocer la realidad es lo que quiere alcanzar Platón. Y Platón dice que la razón es el único camino. ¿Cómo alcanzamos la realidad? A través de la razón, que nos lleva al mundo de las ideas. Lo sensible nos engaña. Los sentidos no nos permiten alcanzar la realidad. Solo son parte de la realidad que deviene de las ideas. Por lo tanto, la opinión, la mera opinión, el mero criterio, sin razón, sin ideas, no puede realmente llevarnos a conocer la realidad.
Es una búsqueda por lo inmutable, por lo trascendente. Realmente es una búsqueda, la de Platón, por lo absoluto que está en el mundo de las ideas. Las corrientes de pensamiento de la cultura griega buscaban un conocimiento sobre lo inmutable. Podemos ver también en Aristóteles, en algunos de sus textos, lo que busca es la esencia de las cosas, lo que es propio de las cosas, lo que no cambia, lo que no varía, lo absoluto, lo inmutable, para establecer leyes, normas, principios. Esta idea de norma llega a los griegos también en su creencia de la sociedad. Es decir, que una búsqueda de los griegos es una búsqueda por aquello inmutable. Es decir, aquello que no cambia, aquello que no varía. Para Aristóteles, esto inmutable será la esencia de las cosas. Lo que le hace ser esa cosa lo que es y no otra cosa. Dentro de esta consideración, esto de lo inmutable, esta búsqueda, porque es una búsqueda de lo inmutable, realmente le lleva a relacionarles a los griegos tanto lo social como lo filosófico. La sociedad griega realmente está relacionando también este sentido de lo inmutable y lo relaciona con la consideración del bien. Si yo conozco lo que es bueno, decía Sócrates, lo voy a hacer necesariamente. Es decir, que todo está guiado por la razón. Si yo conozco lo que debo hacer, no voy a hacer lo contrario, decía Sócrates. Por lo tanto, la sociedad griega está organizada conforme a la búsqueda del inmutable con la búsqueda del bien. Este es un antecedente de la búsqueda de lo absoluto. La filosofía ha estado realmente buscando esto de lo absoluto, ha estado buscando la perspectiva de lo absoluto, la búsqueda de aquello que no cambia. ¿Dónde es más palpable? Este es nuestro antecedente, los griegos, porque no vamos a centrarnos tanto, ya lo hemos visto, sobre todo en Platón. ¿Dónde es más palpable? En el concepto de Dios. El concepto de Dios, evidentemente, es un concepto de Dios como lo absoluto. En la época medieval, principalmente con la caída del Imperio Romano, la división de este imperio, la conformación de una nueva forma de entender que será relacionada con la religión, la herencia de la tradición judeocristiana se configura en la iglesia como una institución sólida. Y la preocupación será la búsqueda de lo inmutable. Pero lo que decía Platón, ese mundo de las ideas, ¿qué va a ser ese mundo de las ideas? Va a ser Dios, va a ser lo celeste, el cielo, ¿no? Lo que no cambia, principalmente Dios. Y para Aristóteles, ese principio, ese fundamento de todas las cosas, va a ser Dios. Por lo tanto, en la búsqueda de lo absoluto, en la época medieval, se estaba buscando realmente algo que no cambie, algo que no varíe. Y esto que no varía, según ellos, es Dios. Entonces, en esta Edad Media, la búsqueda es de lo inmutable en Dios. La Iglesia Católica también llega a ser consolidación de la idea de lo absoluto, pensando desde un concepto monoteísta de Dios, omnipresente, omnisciente, es decir, que está en todas partes. Aquí le dan categorías a Dios. Dios como aquel concepto uno. Uno solo el que crea todo, que está en todas partes, que existe en toda la realidad. Esta noción expresa la simultánea relación entre la totalidad y la unidad. Dios es totalidad, es todo lo que existe, con relación a la unidad, a lo uno.
Principal crítica de la filosofía latinoamericana, y con esto cierro para no cansarnos tanto. Esto tiene que quedar claro. ¿Qué va a criticar principalmente la filosofía latinoamericana? El momento que llegan los españoles a América, imponen la religión. Imponen su religión con esta perspectiva, la totalidad y la unidad. Todo lo que existe es lo que Dios ha creado. Por lo tanto, todas las idolatrías previas no sirven, deben ser eliminadas. Primer criterio que va a criticar la filosofía latinoamericana. Este pensamiento de lo absoluto no puede basarse únicamente en este Dios. Debe ser una perspectiva conjunta entre las visiones de los pueblos autóctonos más las consideraciones europeas. No puede ser solo un criterio. Nos vamos a quedar ahí con esta primera crítica de la filosofía latinoamericana y nos centraremos la siguiente clase en Hegel. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? He avanzado rápido, pero la idea es que ustedes tomen algunos elementos, sobre todo, ¿qué es lo que va a criticar la filosofía latinoamericana? El concepto de lo absoluto basado solo en el criterio europeo, eliminando el criterio de los pueblos autóctonos. ¿Sí? Con eso terminamos, tomo lista y nos vamos.